y meternos en otro temita que no despierte el interés de nadie y que a nadie le apasiona políticamente, y supongo que no va a haber discusión en el chat, vamos a hablar de algo fácil, recontra, que es Cuba. Bueno, primero y antes de que haya reproches y reclamos en el chat, vamos a ir rápido porque hay poco tiempo realmente, y Cuba, cuando lo estábamos preparando, esta columna la armamos con Aus, con Chena, es mucho. O sea, Cuba realmente es mucho, tendríamos que dedicar 2 horas para hablar de Cuba y aún así nos quedarían cosas afuera, así que como tenemos poco tiempo, yo, Agus, te propongo medio como vamos a hacer un picadito, como lo teníamos pensado, pero nada, vamos a ir con velocidad. Moisés, Silvio, que no les agradecimos todavía el día de hoy, pero que son los operadores que están detrás de cámara. Moisés, te pido la primera foto del 1 de enero de 1959 y vamos a arrancar ahí, pero vamos a ir rápido. Bueno, triunfo de la Revolución Cubana. Revolución que una de las primeras cosas que lleva adelante es la expropiación de propiedades y de empresas, muchas de ellas estadounidenses, que en ese momento más o menos rondaban todas juntas en una valuación de $1.000 millones y que obviamente despierta el enojo de los Estados Unidos, que iba a dar comienzo al gran asedio imperialista de los Estados Unidos sobre Cuba. ¿Qué pasó? No, seguí, vos seguí. Vos seguí. Que eres el nene de Chena. Ahora Sí, que... no, soy el nene ahora, yo soy el... Ay. Hola, Kevin. ¿Querés jugar? Mi hijo tiene problemas de adicción a los cables de noticias. Estoy buscando psicopegado, por favor. Así no se puede, gente. Adicción a los cables de noticias. Ay, bueno, perdón. Mira, Leo, la próxima te doy un libro. En abril de 1960, Moisés, hay una segunda foto que es de Lester Mallory, que es quien era el vicesecretario de Estado de Asuntos Interamericanos de los Estados Unidos en ese momento, y escribe un memorando que estuvo clasificado durante muchísimos años, pero que dice, y cito textual, porque va a ser la base de todo lo que va a sufrir Cuba de ahí en adelante. Dice en ese párrafo que está resaltado ahí en amarillo: la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. El único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales. Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros para reducir sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Esa va a ser la base desde la cual se va a constituir el bloqueo a Cuba y el asedio al pueblo cubano para intentar quebrantar su voluntad. En octubre de 1960, y ahí Moisés, te pido la foto que sigue, que es la foto de Eisenhower, que pone en vigencia la ley de comercio con el enemigo, que es una ley que faculta al presidente de suspender o de prohibir todo tipo de actividad económica con aquellos países que se consideren enemigos hostiles para la seguridad interna, en este caso la norteamericana. Y esto es importante porque es la ley que va a efectivizar, va a poner en funciones, digamos, el bloqueo que se mencionaba en el memorando, y que es una ley que además se tiene que renovar año tras año, ¿sí? Y todos los presidentes desde entonces, todos los presidentes norteamericanos desde entonces han renovado y han vuelto a poner en vigencia año tras año esta ley de comercio con el enemigo, aún en los momentos en donde quizás se creía que iba a haber algún tipo de acercamiento, que ahora vamos a hablar un poco de eso. Enero de 1961, Estados Unidos rompe las relaciones diplomáticas con Cuba. En abril de 1961, esto después lo va a contar un poco más Agus, está la invasión fallida a Bahía de los Cochinos, la operación Mangosta, que después lo va a desarrollar Chena, y en febrero de 1962
se endurece el bloqueo a partir de la Ley de Asistencia Exterior, que lo que va a prohibir es que aquellas empresas extranjeras que financien empresas norteamericanas inviertan o tengan negocios en la isla. Entonces, esa es una de las primeras medidas extraterritoriales que va a tomar Estados Unidos contra Cuba, porque ahí ya no se trata solamente del comercio Estados Unidos-Cuba, sino que ahí empieza a impedir que otras empresas extranjeras, si estaban ligadas con los Estados Unidos, no pudieran estarlo con las empresas cubanas. Si alguien me quiere interrumpir, porque yo estoy yendo rápido, pero el que quiera... Yo propongo Todo pelota. que no vayas tan rápido. En todo caso, retomamos en el Sí, próximo voy a poner- programa. Hagámoslo tranquilo Bueno. hasta donde se pueda y mejor... Igual esto es un recuento histórico Bien. que es como para contextualizar. Después, en 1962, del 16 al 28 de octubre, viene la crisis de los misiles, que probablemente es algo que acá el profe Borda podría desarrollar largo y complejo, pero lo voy a dejar como algo que sí, va a ser una columna aparte, pero durante la crisis de los misiles se refuerza el aislamiento y las sanciones económicas a Cuba por el hecho de que habían estado los misiles nucleares de la Unión Soviética puestos en la isla como en forma de respuesta a los misiles nucleares que Estados Unidos había puesto en Turquía apuntando a territorios soviéticos. Acá Kevin Bryan me hace bien, hace bien. Chequeado por Geográfica Histórica. Claro, chequeado. También Por están, Pablo Borda. están Y por Pablo Borda. los misiles y los misiles. Claro. Claro. Porque bueno. aparte es tipo, misiles en Turquía. Ah, todo Ok. pelota. Misiles en Cuba. ¿Qué? ¿Cómo? Hay No. misiles Hay que cerca y O sea, misiles cerca. Va a haber una tercera guerra mundial. No puede ser, los misiles en Turquía están ahí. ¿El error histórico de sacar los misiles, acaso? Quizás. Bueno, década del 80, durante toda esa década, Cuba sufre de epidemias que también las va a desarrollar AUKUS como parte de las estrategias de los Estados Unidos para asediar al pueblo cubano. Y en 1991 pasa algo que también podría abordar largamente Borda en una próxima columna, que es la caída de la Unión Soviética. Y que eso da paso al periodo especial. Hasta entonces, hasta la actualidad, el peor periodo del bloqueo al pueblo cubano, porque ahí se achica en tan solo 3 años casi el 40% del PBI cubano por el nivel de sanción, y es el momento, hasta ahora, bueno, ahora después vamos a desarrollar esa parte, pero hasta ahora el momento del peor bloqueo en términos del ingreso de petróleo al país, lo cual por supuesto complica toda la vida cotidiana, y ahí también empiezan a escasear productos que hasta ese entonces no eran tan víctimas del bloqueo como son los medicamentos y los alimentos básicos. Entonces, ese momento es conocido en Cuba, bueno, y en el mundo como el peor periodo de la historia post-revolución dentro de la isla, pero que por lo que están viviendo hoy está compitiendo con ese periodo tan triste y tan trágico de la historia cubana a partir de ese recrudecimiento. En 1992 viene la ley Torricelli, que tenemos ahí una foto también, que son manifestaciones en contra justamente de esta ley. Y en 1996 la ley Helms-Burton. ¿Por qué? Porque la ley Torricelli lo que hace es ya directamente prohibir interacción empresaria extranjera con la isla, y la ley Helms-Burton lo que va a hacer es codificar la ley del embargo, que lo que va a hacer es que el presidente ya no va a poder vetar a través de un decreto el embargo a Cuba, sino que necesita de la aprobación de todo el Congreso. El presidente de Estados Unidos. Claro, sí, claro. O sea, la ley que embarga a Cuba deja de ser una ley que el presidente puede rechazar en algún momento a través de un decreto, sino que se necesita una mayoría en el Congreso para levantar eventualmente el bloqueo a Cuba. Después, acá haciendo un salto temporal, en 2014 hay algunos acercamientos entre Barack Obama y Raúl Castro, que tenemos una foto, y pasan algunas cosas importantes como
la reanudación de los vuelos comerciales y el servicio postal entre los Estados Unidos y Cuba, la apertura de embajadas y la flexibilización de envío de remesas, que es uno de los principales ingresos que tiene Cuba, el envío de remesas de personas que están en otros países, especialmente en los Estados Unidos. Y algo que es fundamental es que retira a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo, lo que deja de convertir a Cuba en un enemigo explícito de los Estados Unidos, la seguridad interna y todo este discurso, ¿no?, de la lucha contra el terrorismo en el mundo. 2017-2021 asume Donald Trump, tira por la borda todos estos acercamientos que había habido durante el gobierno de Barack Obama con Raúl Castro, y ahí primero que devuelve a Cuba a esa lista de patrocinadores del terrorismo, sino que además empieza a de alguna manera ajustar algunos de los parámetros del bloqueo. Uno de ellos es el turismo. El turismo es uno de los otros grandes ingresos que tiene Cuba para sobrevivir. Y en ese momento el gobierno cubano había puesto mucha plata en infraestructura para recibir turistas en la isla, y una de las decisiones más fuertes que toma Trump al respecto es denegarle la visa estadounidense a los turistas europeos que quisieran visitar Cuba. Es decir, si vos querías, sos europeo, querés visitar Cuba, bueno, te van a denegar después la visa para entrar a los Estados Unidos. Bueno, eso por supuesto que repercutió muchísimo en la economía cubana. Y la otra es la de las remesas, que es que hay sanciones que son bastante aleatorias. Elegí esa foto porque me parece que, nada, ilustra... Se está durmiendo últimamente, Donald. Y ya es un hombre grande. Y después hay muchas también hablando de teorías conspiranoicas acerca de su color naranja que me parecen muy, muy graciosas. Pero bueno, en la cuestión de las remesas, lo que hace es empezar a poner sanciones como bastante aleatorias en las personas que lo reciben, pero no solamente en personas, sino también en empresas cubanas, lo que hace que, primero, podés recibir plata del exterior, pero eventualmente o no vas a ser sancionado por recibirlas, lo cual empieza a generar mucho miedo, y eso también aumenta las vías ilegales del envío de remesas que cobran comisiones estrafalarias, porque, entre otras cosas, los intermediarios se aprovechan de la desesperación de quienes quieren enviar remesas en el exterior y de quienes necesitan recibirlas para subsistir dentro de la isla. En 2021-2025, gobierno de Biden, se mantienen todas estas políticas que lleva adelante Donald Trump. Acá es como cuando decimos esto de republicanos y demócratas, para algunos países da lo mismo quién gobierne, porque finalmente toman las mismas decisiones, algunos más, vamos a decir palabra de allá, algunos serán más woke, otros menos woke, algunos van a decir que no lo van a hacer, que qué sé yo, al final en la práctica termina pasando esto. Y acá voy a hacer una parada. 2025, enero de 2026, gobierno de Trump, segunda presidencia. Ahora. No, por eso. Okay. Hago la diferenciación hasta enero de 2026. Asume Trump en 2025, enero de 2026 se recrudece el bloqueo a Cuba, pero en enero de 2026 ya directamente hay una asfixia clara para terminar de romper por completo al pueblo cubano, que es un pueblo con un carácter muy particular. El 80% de los cubanos nació ya con el bloqueo estadounidense, es decir, el 80% de los cubanos vivió en la resistencia de lo que implica el asedio económico de un país como el estadounidense, de lo que implica el bloqueo económico y todas sus derivaciones en la vida cotidiana, que después vamos a hablar un poco de eso. Y algo, yo esta información también le pasé a Agus el contacto, lo armé más que nada. Yo no tuve la posibilidad aún de conocer Cuba, yo físicamente, de ir. Entonces hablé con colegas de allá, con amigos, con amigas que están allá o que vivieron allá o que viven. Y le mando un saludo a una querida colega, Belén Dos Santos, que fue una de las personas que me habló mucho sobre lo que estaba pasando allá. Y algo que me decía es que todo el tiempo se acusa a Cuba por ahí de, bueno, pero más de 60 años de bloqueo y no te pudiste sobreponer inventando recursos para... Bueno, primero que sí se han desarrollado muchas estrategias en este intento de sobreponerse al imperialismo norteamericano, pero además
que hay que entender que el bloqueo no es una cuestión estática, no es que, bueno, quedó como quedó desde aquel memorándum de 1960. No, los norteamericanos van rediseñando el bloqueo en toda esta arquitectura que tienen, para ir asfixiando en los lugares donde Cuba va floreciendo. Es decir, Cuba desarrolla algún tipo de tecnología, algún tipo de economía, y como les mencionaba antes, ajusta en esos lugares para que Cuba no pueda desarrollar finalmente eso que le está dando de comer para... Bueno, saquemos la de Biden, ya qué cara que tiene. Bueno, esa es una de Cuba hoy. Y bueno, en esto que les mencionaba, de que esta arquitectura se va moldeando con las realidades de ambos países, es que le paso la palabra a Chena para que hable de las estrategias de Estados Unidos a lo largo de estos años. Claro, pues un poco cuando preparamos la columna, por eso también lo histórico capaz lo pasamos más en términos de hito, porque un poco lo que charlamos con ellos es, lleguemos al hoy, veamos qué está pasando hoy, pero también como los pueblos se diseñan en función de su historia y de sus luchas, nos parecía importante como poder hablar de qué es el bloqueo efectivamente, porque a veces decimos, no, el bloqueo a Cuba, bueno, ¿qué es efectivamente? Parece tipo el bloqueo del Estrecho de Hormuz. Sí, Claro. o parece... No es un bloqueo, es un embargo. Claro, Claro. O parece el bloqueo, no sé, anglo-francés de 1800. No, y se naturaliza además, ¿no? Se naturaliza, entonces nos parecía importante decir, bueno, a ver, estas son la serie de cuestiones contra las que el pueblo cubano luchó históricamente y que moldearon una determinada forma de ser, de pensar y de actuar en términos políticos, que hace, y esto lo voy a dejar un poco para más adelante, pero que hace que sea muy difícil analizar las posibilidades de victoria de los Estados Unidos sobre Cuba, al igual que se hace en virtud de un Estado o de una nación que pasó un proceso político liberal democrático. Es decir, no es lo mismo cuando nosotros veíamos, lo comparábamos con Venezuela, no es el mismo caso, no es la misma articulación estatal, pero cuando se hablaba de Venezuela, bueno, no, secuestraron a Maduro, ese presidente. Nosotros estamos acostumbrados a que el presidente es como, no es así, pero como que es la fuente de poder político, y en estos estados, en estos procesos políticos que han desarrollado mucha lucha popular frente al imperialismo y sus propias organizaciones de resistencia, tenés que analizar desde otro lugar. Entonces, fue un poco, bueno, hablemos qué es el bloqueo y hablemos también contra qué peleó el pueblo cubano. Yo no traje tantas imágenes porque soy un desastre para elegir imágenes, básicamente. Soy un desastre, punto. Pero hay un poco lo que hablamos es esto, ¿no? Para historizar un poco, 1961... primer intento, digamos, de invasión directa de los Estados Unidos, invasión que fue repelida y que fue absolutamente derrotada por el pueblo cubano con Fidel Castro a la cabeza. Y cuando se están, digamos, ahí estoy yo en Cuba, yo sí conocí la isla, tuve la suerte de que alguna vez fui joven, alguna vez mi vieja me invitó de viaje y tomamos la decisión en 2014 de ir a Cuba con Fidel vivo. Eso fue 30 de abril de 2014, porque al otro día fue la movilización del 1 de mayo de 2014, una de las últimas con Fidel vivo. Ya la podemos sacar. Pues, más o menos en ese momento tenías la edad que tiene Kevin ahora. Yo no te puedo pagar un viaje a Cuba, pero... no, digo, y cuando uno va a Cuba y te preguntan, es como realmente tenés que responder, desgraciadamente, y tenés que ir, porque es otra sociedad, digamos, otra cabeza. Entonces, en 1961 Estados Unidos bombardea aeropuertos cubanos, obviamente, o en principio no Estados Unidos directamente, y cuando se están enterrando los cuerpos de los fallecidos en esos bombardeos, Fidel declara el carácter socialista de la revolución, que hasta ese momento, digamos, era una revolución nacional contra Fulgencio Batista, que era un alfil de los Estados Unidos directamente. Recomendación de película, El Padrino 2, o sea, como está muy claro. ¿Qué cosas sabemos de lo que vino después? Porque de vuelta, Estados Unidos eso no lo hace directamente. Si bien después la brigada de asalto, yo debo decir medio desastroso los nombres, 2506, en el 62, los que caen presos, en un marco de un acuerdo entre Cuba y Estados Unidos, vuelven a Estados Unidos y Estados Unidos le ofrece incorporarse al ejército de los Estados Unidos, por lo tanto, pero sí, ¿qué sabemos de lo que pasó posteriormente? En los 90 se desclasifican
unos archivos de una llamada Operación Mangosta, que había nacido como Proyecto Cuba. ¿Verdad? Cuando quieras interrumpir, hablemos Sí. tranquilos. Que eso sí sabemos, que la Operación Mangosta no era, digamos, una operación, dicho lisa y llanamente, sino más bien era un dispositivo en el cual los Estados Unidos entienden, después de del fallido intento de invasión en Bahía de los Cochinos, famosa canción Playa Girón de Silvio Rodríguez, que lo que tenían que hacer era más bien no una invasión directa, sino que efectivamente el apoyo a Fidel Castro era muy grande. Después de Bahía de los Cochinos es más grande todavía, porque en esta lógica lo estamos viendo con Irán, ¿no? Digo, me bombardeas y me matan, naturalmente la respuesta va a ser en contra tuya. Sí. Amalgama al pueblo. Claro. Ahora, sí era un dispositivo que lo que buscaba era un desgaste progresivo de la figura de Fidel Castro y de la revolución en general, con el objetivo a fines de los 62 desembarcar en Cuba. Eso se desarma por dos cuestiones centrales. Primero, porque, de vuelta, la organización del proceso revolucionario cubano no son 5 tipos en un palacio, sino que los propios dispositivos con los que contaba la revolución desarticulan la contrarrevolución en la isla. De vuelta, sigo recomendando cosas, pero acuerdo, hay una película que se me fue completamente el nombre, muy viola, que habla del proceso de alfabetización que se hace en Cuba en el 61-62 y que muestra cómo los contrarrevolucionarios directamente deciden matar a quienes iban a la selva a alfabetizar. Silvio Rodríguez también lo cuenta en una entrevista muy buena, que él va como alfabetizador a la selva a los 13, 14 años. Y que cuenta en esa entrevista, de vuelta, para ver el carácter del pueblo cubano, dice: yo me fui a anotar para ir a la región más lejana a alfabetizar y esos cupos ya estaban llenos. O sea, los pibitos de 13, 14 se habían anotado para ir a lo más profundo de la selva. Entonces, de vuelta, se articula todo un operativo de desgaste de la contrarrevolución a tal punto que durante esa época, en los 60, la base más grande de la CIA estaba en Miami, efectivamente. O sea, era el gran problema geoestratégico de los Estados Unidos, era Cuba, que está a ¿cuántos kilómetros de costa a costa? Siempre me olvido. Pero son menos de 100. No, menos de 100. No, más. Son Ciento y pico de son millas. 154 kilómetros, creo, una cosa así. 190 O sea, un millas. poquito. Entonces, Creo que son como 150 kilómetros. Son, muy por eso, son cerca. 154 kilómetros, si no en lo recuerdo mal. desclasificado de la Operación Mangosta, que se habla de una guerra de desgaste total, es decir, económica, política, de inteligencia, militar. Sí, ¿verdad? No, una pequeña nota del pie que quería decir de lo de Playa Girón y de por qué fracasa y vas a generar muchísimas tensiones Yo entre... no me quise meter en eso, pero... No, pero un puntito muy, muy chiquito acerca de cómo hay detalles que cambian la historia. Eso desató un montón de peleas entre Kennedy, la CIA y etcétera. Y el gran problema fue que cuando a Kennedy le presentan el plan de Playa Girón, le dicen que tiene un porcentaje, una posibilidad razonable de éxito. Lo que nadie le había aclarado a Kennedy es que en el léxico de la CIA una chance razonable de éxito significaba 30%. Claro. Entonces Kennedy avanza con algo que él piensa que es casi seguro, aun cuando sus propios comandantes le decían: che, mira, esto es... Porque Kennedy, sí tiene la visión de que Estados Unidos no se vea involucrado directamente en la invasión a Playa Girón. Por eso después dejan todos los dedos marcados, es evidente que fueron los... Sí, es que en realidad el plan de la invasión de Bahía de Cochinos ya había sido gestado por los hermanos Dulles, uno secretario de Estado, el otro líder de la CIA, durante el gobierno de Eisenhower. Y nada, les toca el cambio de republicanos a demócratas. Kennedy viene con un discurso de vamos a bajar los humos con Cuba. Y para mostrar también cómo funciona el Estado estadounidense, la CIA le plantea a Kennedy: esto ya está armado, esto va a pasar. Sí, después Kennedy, la CIA le planteó a Kennedy cosas en otros términos. Sí. Sí. Kennedy Y le otras cambia, agencias. le cambia. A Allen Dulles lo van a terminar destituyendo. Sí, después de... Y eso después, bueno, genera un montón de teorías y demás. Pero ahí está el punto de que el plan original incluía apoyo directo masivo de la Fuerza Aérea y la Marina estadounidense, que al final no pasaron. La película es El Brigadista. Muchísimas gracias. Todo esto, ¿para qué lo digo? Porque a partir de los 70 empiezan a pasar cosas en Cuba
que obviamente no tenemos la confirmación oficial de que hayan sido los Estados Unidos, pero yo voy a contar brevemente algunos hechos que ocurren y cada uno, con todo esto que acabo de decir, también en la Operación Angosta se habla de operaciones biológicas y de operaciones bacteriológicas contra Cuba. Entonces yo voy a decir algunas cosas y ustedes piensen lo que quieran. En los 70 ocurren una serie de epidemias, de plagas, de vuelta. Y algo para así aclarar también de Cuba en esto que decía Ian, en tanto tiempo de bloqueo no buscaste otra forma. Los que hemos tenido la suerte de ir a Cuba, la canción Aquella solitaria vaca cubana es así. O sea, uno va por la ruta y hay un pastizal y hay una vaca muy flaca, o sea, no crece nada. El petróleo que hay es muy pesado, es muy difícil de refinar. O sea, realmente es un lugar que geográficamente es muy complicado para desarrollar cualquier tipo de industria como a uno se le pueda ocurrir en la cabeza. Y ahí, Entonces, te hago una nota al pie con lo de lo difícil que es desarrollar también el alimento, porque con los cortes de luz, por ejemplo, a causa de los bloqueos petroleros, pasan cosas como, no sé, ellos se alimentan con huevo, ¿sí? De gallina ponedora. Y se ponen con lámparas. Claro. Esas lámparas, con los apagones, no se pueden tener prendidas. Las gallinas se estresan porque les cambian los horarios en la cría. Y entonces, por ejemplo, después las gallinas ponedoras dejan de poner huevos. Y pasan cosas que para nosotros son impensadas de Argentina, pero pasan cosas que realmente asfixian la existencia y que hacen muy difícil cualquier política de resistencia que uno quiera llevar adelante. claro, y esto para decir, en un país de vuelta, que la agricultura y la ganadería de ese país son fundamentales para la subsistencia del pueblo cubano. Una de las primeras de esas epidemias es la fiebre porcina africana, que aparece a fines de los 70. Lo que empieza de vuelta como una epidemia que se viraliza muy rápidamente. Y lo que encuentran, y de vuelta, cada una de estas cosas va forjando al pueblo cubano. O sea, no solo no lo hizo retroceder, sino que lo hace avanzar en un montón de cuestiones. Lo que encuentran es que esa cepa viral nunca había estado en América, era la primera vez que se identificaba en América, y que la habían identificado en aves migratorias muertas. Lo que los hacía pensar que inevitablemente esa cepa se había modificado y se había insertado vía laboratorio, lo cual llevó a la muerte primero de 500.000 y después de 300.000 más o menos de 1 millón de cabezas de cerdo a fines de los 70. Al mismo tiempo, en el 81 se desata una epidemia de dengue hemorrágico. En un mes aparecen 300.000 casos en Cuba, más o menos en ese momento el 5%, 7, 8% de la población estuvo infectada con dengue hemorrágico. De vuelta, una cepa que venía de Nueva Guinea y que nunca se había identificado en el continente americano. Después tenemos una serie de plagas a la producción del agro, que de vuelta, nunca la CIA salió a decir, fuimos nosotros, yo lo cuento, y esto lo voy a leer porque yo de agro no soy un experto. En 1978 en Cuba tienen que cambiar el azúcar que se utilizaba, que era de muy alto rinde, porque hay una plaga que se llama roya, que opera sobre la caña de azúcar de alto rendimiento, se llamaba Barbados 4362. Cuba se sobrepone eso, pero tiene que cambiar por otras cañas de azúcar de menor rinde, lo cual baja drásticamente la producción cubana de azúcar, que es una de sus principales producciones. En el 79 hay una plaga de moho azul en el tabaco. Cuba pierde un porcentaje muy importante de su PBI durante ese año. De vuelta, todas estas son cepas que no estaban identificadas. En el caso del tabaco, habían tenido una plaga de moho azul y habían generado todo un sistema fitosanitario, porque les venían telas de Estados Unidos antes de la Revolución Cubana. Habían generado todo un sistema fitosanitario justamente para evitar que ocurra esta plaga. Esta plaga de repente apareció de la nada. En 1990 se pierde en 5 años más o menos el 80% de las plantaciones de plátano por una plaga que se llama de cigatoca negra, que aparece cerca de los corredores aéreos internacionales, en aviones que salen de los Estados Unidos. En 1992, otra plantación importante que tiene Cuba es de cítricos. Aparece por primera vez el pulgón negro en Guantánamo. No sé si les suena la zona de Guantánamo. ¿Será que tiene que ver Estados Unidos con esto? Estados Unidos tiene un enclave.
Sospechoso. Tercer país del programa que tiene un porcentaje de su territorio ocupado. Exactamente. Guantánamo es una ocupación. Sí, sí. En el 95 se pierden también el 80% de las plantaciones de café por la plaga de la broca del café, que no lo había escuchado en mi vida. En el 97 se pierden la mitad de los cultivos de arroz por la presencia de ácaros que también aparecen en Guantánamo. Y en 1998, o sea, todo esto en una década, en 1998 se reduce a la mitad de la producción de papa por la aparición de una plaga también nueva en la isla, de la cual Cuba nunca se pudo recuperar. A todo eso, para hablar a cosas un poco más de hoy y que me parecía interesante lo que planteaba Ian, de que el bloqueo es dinámico, Cuba sufrió un bloqueo y un recrudecimiento de bloqueo durante el COVID-19, durante la pandemia. Es decir, en el marco de una pandemia, en realidad lo hacen en 2019, pero lo sostienen durante todo 2020 y 2021, empiezan a aplicar el título 3 de la ley Hart-Barton, que permite llevar a la justicia de Estados Unidos a todas aquellas empresas que negocien o se beneficien de propiedades que fueron confiscadas durante la revolución. O sea, prácticamente todo lo que tenga que ver con la tierra, es decir, destrucción, por ejemplo, de todas las cadenas hoteleras. Toda cadena hotelera que tuviera intereses en Cuba y tuviera intereses en Estados Unidos al mismo tiempo podía ser denunciado y sentenciado en los Estados Unidos por el solo hecho de, por ejemplo, explotar el turismo en Cuba. Sí, además esa denuncia la puede hacer cualquier ciudadano Cualquier estadounidense. particular. Cualquier particular que denuncia a una empresa ya, listo, entra en Como vigencia dijo de- Ayen, se volvió a incluir a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo en plena pandemia de COVID-19. Se restringieron las remesas y las sanciones a todos los vínculos financieros, que también lo dijo Ayen, que de vuelta, para mí, para tener en cuenta, los principales ingresos de Cuba son el turismo y las remesas. O sea, viven especialmente de eso. Y en ese sentido atacaron también, no sé si lo recuerdan, porque todos nos olvidamos muy rápido de las cosas, las brigadas médicas cubanas. Empezó una operatoria de desacreditación de las brigadas médicas, incluso pedidos de auditoría ante la OPS de las brigadas médicas en Brasil. Lo cual, de vuelta, es un ingreso y un activo importante porque ante la incapacidad objetiva de Cuba de poder desarrollar, digamos, agricultura en extensión, ganadería en extensión o otro tipo de producción, su capital humano tiene mucha fortaleza en ese Sí, sentido. de hecho es una de las principales exportaciones son justamente las brigadas Claro. médicas que van a formar o ayudar a otros países. De ahí reciben grandes ingresos que, como decías, es una de las remesas, turismo. Primera gestión de Trump, se recrudece el bloqueo. Y en esta segunda gestión de Trump, además del bloqueo petrolero, también se empiezan a cortar, porque empiezan a ejercer presión sobre los países que contratan estos servicios de las brigadas Y médicas. yo tiro la última, que es, además para ver la virulencia de eso, hubo empresas médicas estadounidenses que salieron a comprar, por ejemplo, empresas médicas suizas que ya tenían vendido respiradores a Cuba para bloquear esa negociación. O sea, de esa situación estamos hablando. Quería primero leer un mensaje que mandó Belén, que si no me equivoco es la periodista Sí, que te quien- ayudó, y es buenísimo el mensaje. Dice, lo fantástico de que justo esta semana se esté distribuyendo el petróleo del barco ruso y tengamos luz para escuchar el régimen. Todo calculado. Es un mensaje fuerte, digamos, ¿no? Para entender también la realidad que se está viviendo ahora. Lo segundo que quiero decir es, me quedo con esta idea de que dijo Ayen y que complementaste vos, de que el bloqueo no es simplemente unos barcos estacionados en el estrecho de Hormuz. Es una arquitectura todo el tiempo cambiante y siempre diseñada para ahogar de todas las formas posibles la economía de un país, que después obviamente tiene problemas internos, ha habido muchísimos juicios por corrupción, etcétera, 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 pero es imposible. Cualquier persona que hable de Cuba hoy sin hablar del bloqueo es de mala fe. Exacto. Después, obviamente, también, por supuesto, que hay que hablar de otras cosas, pero no se puede No, es hablar de esa estructural. realidad sin hablar del bloqueo. Y lo último que quería comentar, y perdón, es que más allá de lo que uno piense de Cuba y del gobierno cubano, en determinado momento de la historia los avances han sido tantos que nos han llevado incluso a comparar a Cuba con ciertos países de Sudamérica o con países de Europa. Uno ve el tablero de los Juegos Olímpicos y no puede creer que todavía hoy sea el país La menor cantidad de latinoamericano. mortandad en el COVID-19. Bueno, el país latinoamericano con más medallas. Lo normal por ubicación y por geografía. Por población. Y por población sería comparar a Cuba con Jamaica, con Haití,
con República Dominicana, con Bahamas, con Puerto Rico, que es una colonia. Digo, en ese ranking debería estar Cuba. No en el ranking de haber ganado 200 medallas olímpicas, más que Brasil, Argentina y al mismo nivel que Corea del Sur. Digo, a ese nivel, más allá de la terrible situación que está viviendo ahora, estamos hablando de un país con desarrollos muchísimo más impresionantes para lo que estaba pensado, digamos, Sí, ¿no? de hecho tienen la menor tasa de mortalidad infantil de niños son pacientes oncológicos, por ejemplo. Son los que más niños pacientes oncológicos pueden salvar en el planeta. No, y también para un comentario que quería hacer respecto de también como esta es una sociedad bastante más compleja y con bastante más capacidad de autorreflexión de lo que muchos consideran. Recomiendo fuertemente una de mis películas favoritas de todos los tiempos, Memorias del Subdesarrollo. Está subida a YouTube, gratis, la pueden ver. Es una película espectacular de mediados de los años 60 No es de un hombre de clase media alta de La Habana, que su familia, su mujer, sus amigos, todos se van después de la revolución y él se queda. Y es él y sus reflexiones en ese mundo en transición durante la crisis de los misiles cubanos. Bueno, la producción cinematográfica cubana con el ICAIC, con San Antonio, incluso los debates que han existido entre Silvio Rodríguez y Pablo Milanés o Reinaldo Arenas, estamos hablando... Fresa y Chocolate, Bueno, otra Fresa gran y película. Chocolate, o sea, estamos hablando de un país a otro nivel que las demás islas del Caribe, con el mayor respeto, ¿no? No solamente eso, hablaba con otro colega que estuvo hace poquito en Cuba y me contaba algo que, bueno, creo que todos sabemos, pero que es el nivel de formación intelectual de los cubanos. O sea, el pueblo cubano es un pueblo que él me contaba que paraba, periodista, aleatoriamente a gente joven de 14, 15, 16 años en la calle y se ponía a hablar y no podía creer el nivel de las respuestas, cómo concatenaban sus ideas, fuesen o no pro-revolución. Había personas que hablaban en contra o que decían, bueno, a mí no me interesa la política, pero, y empezaban a hablar. Dice que es impresionante ese nivel de formación intelectual que muchos países, digamos, hoy por hoy no pueden decir lo mismo de su población en términos generales. Buen contraste con las clases de geografía en Estados Unidos cuando parás a un estadounidense en un lugar y le decís dónde está Taiwán y te marca las Islas Feroe. Bueno, ni que hablar de doctorado. lo que se está viendo ahora de la diplomacia iraní con otras diplomacias, Bueno, ¿no? eso ni que hablar. Bueno, estamos ya muy sobre la hora, pero no quiero dejar de leer algunos números del bloqueo, porque más allá de que hay cuestiones que obviamente que no son cuantificables, el dolor, la angustia, la desesperación, el sufrimiento que se puede generar en un pueblo y eso no se puede medir en números, pero hay números que sí nos hablan de cómo se relaciona este dolor con lo material, porque por ejemplo, ¿no? Todos los años Cuba presenta un informe en la ONU, el último fue en 2025, que agarra el periodo 2024-2025 para febrero de 2025. Esto se presenta en septiembre de 2025. Para ese entonces, los perjuicios acumulados, tomando el valor oro en el mercado mundial para sacar las fluctuaciones del dólar, los perjuicios acumulados por el bloqueo superan más de 2.1 billones de dólares. 2.1 billones de dólares en 2025. Y en ese informe empiezan a hablar, ¿no? De, bueno, ¿qué significa esto en términos de qué... ¿Qué nos niega al pueblo cubano el bloqueo en términos de números? 16 días de bloqueo, 339 millones de dólares, equivalen al monto para cubrir las necesidades del cuadro básico de medicamentos de todo el país. El costo de 2 meses de bloqueo, 1.600 millones de dólares, permitiría financiar por un año la entrega de la canasta familiar normada, es la canasta básica para las familias. 14 horas de bloqueo, 12 millones de dólares, equivalen al monto para adquirir la insulina para los diabéticos del país. 14 horas de bloqueo. Con eso medican a los diabéticos del país. 4 meses de bloqueos, 2.850 millones de dólares, equivalen al costo de adquisición de los colectivos, de los ómnibus que requiere todo el transporte público del país. 2 horas equivalen al costo para adquirir los medicamentos que necesitan las patologías de cardiología y neurología
así como los alimentos destinados a niños con deficiencias genéticas y con enfermedades endocrino-metabólicas. 19 minutos, $280.000 equivalen al costo de las sillas de ruedas que requieren todas las escuelas del país a donde asisten niños y adolescentes con capacidades motrices e intelectuales. Eso, digamos, es una forma de hablar de números, pero de cómo en lo concreto hacen sufrir a este pueblo que lleva tantas décadas resistiendo. Y en términos de energéticos, digamos, 12 días de bloqueo equivalen al costo anual, o sea, 12 días equivalen al costo anual de mantenimiento sin el combustible y las inversiones del sistema eléctrico nacional. Y un mes de bloqueo es igual al costo del Plan Nacional de Inversiones en Energía Solar del año pasado. Estos son datos oficiales del informe que se presenta ante la ONU, que vota contra el bloqueo en Cuba, pero que, sin embargo, no termina resultando en efectivizarse en la realidad respecto de eso. Y para ir rapidito, termino con esto y Agus, cerrá como vos quieras. En la actualidad, porque yo decía de enero de 2026 a hoy se recrudece el bloqueo. Bueno, entre otras cosas porque hay un bloqueo muy fuerte con lo que respecta a petróleo. No ingresó hasta hace 20 días solamente un buque ruso con 730.000 barriles de petróleo crudo que tardaron entre 15 y 20 días en refinarse, y es por eso que Belén, mi compañera, pudo escribirnos por acá que no están teniendo apagones porque se logró refinar ese petróleo, ya está en las centrales para la distribución energética, y eso es una de las cosas. Bueno, también agrego ahí lo de la matriz energética cubana, ¿no? Entre el 30 y el 40% de lo que consume Cuba lo producen los pozos petroleros cubanos, pero es muy difícil extraer el petróleo y es todavía más difícil refinarlo, y aunque se incursionó en nuevos pozos, se sumaron, la extracción es realmente muy compleja, y es por eso también que se está decidiendo y ya se está haciendo efectiva la migración hacia la energía solar, la energía fotovoltaica. Tenemos una foto de uno de los tantos parques que ya se instalaron, esto de la mano de China. No quiero dejar de señalar, así como Rusia envió un buque confrontando con el bloqueo norteamericano a Cuba, China da gran parte de la inversión en lo que tiene que ver con los paneles solares. Los paneles solares se ponen en casas particulares alejadas, se ponen también para mantener la agricultura. Y acá voy con la idiosincrasia de los cubanos. Están los paneles más chicos alimentando los hogares de pacientes electrodependientes para que no tengan que padecer los cortes de los apagones. También los chicos, por ejemplo, hay nenes que padecen enfermedades que necesitan mantener un clima constante dentro de sus hogares para no descompensarse. Ahí también es donde se ponen los paneles solares, a lo mismo que en instituciones educativas y de salud, para intentar mantener una vida cotidiana más o menos vivible. Igualmente que se están llevando a la isla autos eléctricos, que lo comentábamos ayer, ¿no? Es loquísimo porque los autos a combustión naftera o gasolera son de hace 5 décadas o más, y hay a su vez también autos eléctricos, por ejemplo, para la movilización de personas que estén padeciendo algún tipo de enfermedad. Los otros dos países que están colaborando fuertemente con ayuda humanitaria, con alimentos y con víveres básicos, como por ejemplo pañales, son México y Colombia, que también se están enfrentando en ese sentido a los Estados Unidos. Y Argentina, aunque no lo crean, la Casa de Amistad Argentino-Cubana está haciendo una campaña de solidaridad con el pueblo cubano para juntar fondos para la compra de estos paneles solares de diferentes tamaños, para asistir a diferentes sectores de la población cubana. Y tenemos un flyer ahí que yo quiero compartir, que es Estamos con Cuba. Ahí hay un CBU, hay también un alias, y está por salir el primer container con estos kits de paneles solares hacia Cuba desde Argentina para poner un granito de arena en la supervivencia del glorioso pueblo cubano. Bien, ahí un poco para ir cerrando, la gran pregunta que a uno le podría surgir es cómo ante todo eso todavía no cayó.
el régimen cubano. Y la respuesta es básicamente por el proceso de organización popular que ha podido construir desde el 59 hasta este momento. Yo básicamente también le quería agradecer a Gabo López también de Telesur, nos puso en contacto Belén porque yo algo tenía, pero he llegado con cómo se estructura, digamos. Lo primero que hay que poder entender del proceso cubano es que no es una democracia liberal representativa. El centro del concepto de democracia está en la participación popular, digo, tanto poniendo el cuerpo en la práctica como poniendo las ideas. Obviamente, como todo modelo político, tiene sus tensiones. Obviamente hay una búsqueda y no es perfecto. Obviamente hay contradicciones. Me parece, a ver, primero, el primer gran anticuerpo de la Revolución Cubana es lo voy a decir así duramente, digo, es la alta capacidad cognitiva y el alto conocimiento cultural e histórico de su pueblo. Cuando uno va a Cuba, al primer taxi que se toma le puede hacer tranquilamente guía turístico. Mi guía turístico era un taxista, nos explicó la crisis de los misiles durante una hora, haciendo toda una historia de la Unión Soviética, de Cuba, y estamos hablando de un tipo que secundario completo y sabía iba a manejar un taxi. O sea, ese es el primer gran anticuerpo. El segundo gran anticuerpo es la participación política en términos de la vida comunitaria. Y en ese sentido, yo me preguntaba, bueno, ¿cómo se estructura el sistema político cubano? Es algo de lo que a veces se habla poco. Me decía, lo primero a tener en cuenta es algo que no es medio antiintuitivo, pero el Partido Comunista Cubano no es un partido de gobierno. Ninguno de los representantes de los cargos del Estado lo es a través del Partido Comunista Cubano. Tenés un partido que se piensa como un partido de la nación cubana, que se piensa como una vanguardia ideológica, pero que no es un partido electoral. ¿Y cómo son las formas de representación? Me decía esto, bueno, vos tenés un poder legislativo unicameral, que lo primero, los políticos en Cuba no son políticos profesionales, siguen con su vida laboral y una vez que cumplen su mandato, vuelven a sus trabajos normales. Y para uno llegar a lo que es la Asamblea Legislativa Unicameral, debe primero ser elegido como representante en departamental, como representante provincial, y ahí se llega a decir, todos los representantes que llegan están representando algo efectivamente y siguen siendo parte de la vida cotidiana de su pueblo, algo que a nosotros nos parece una locura, que en general un representante tenga que dar. Y eso se divide en dos partes la Asamblea Legislativa. Uno, que son elecciones directas de delegados territoriales, pero también la otra parte se compone, digamos, de forma corporativista, es decir, son representantes de distintas organizaciones libres del pueblo, como Federación de Mujeres, federaciones universitarias, los comités de defensa de la revolución, federaciones estudiantiles, etcétera, etcétera, que son los candidatos o son los elegidos representantes de esas federaciones. Pero además, a diferencia de los nuestros, que cuando asumen pueden hacer cualquier cosa, porque somos liberales, los representantes de cada organización tienen mandatos imperativos de qué es lo que tienen que hacer como representantes. Además de todo eso y de que esa asamblea elige al presidente y propone al presidente y al Consejo de Ministros, el otro gran mecanismo que tienen es el mecanismo de participación popular, bajo la forma de referéndum o bajo la forma directamente de discusión. Él lo que me contaba es, y voy a poner un solo ejemplo para ir cerrando, a partir de 2021 se empezaron a generar algunos ámbitos de trabajo privado. Eso hizo que el Código de Trabajo quedara viejo, porque antes toda la propiedad era estatal en Cuba. Se reforma el Código de Trabajo, pero ¿cómo se reforma el Código de Trabajo? A través de los lineamientos ideológicos del Partido Comunista se establece un Código de Trabajo, pero eso se baja a todos los sindicatos e incluso donde no había sindicatos formados, a todos los trabajadores a discutir, y se empieza un proceso de 6-8 meses de modificación del Código de Trabajo con la discusión de todo el pueblo cubano. Eso pasó en muchos casos, en comunicados de política exterior, ha pasado cuando se reformó el Código de Familia. Es la población la que está inmersa en la discusión de cómo se da esa reforma, y efectivamente después lo termina sancionando la Asamblea Legislativa, pero después de un periodo de diálogo muy fuerte entre el pueblo y representantes. Eso hay muchísimos ejemplos, pero me parece que había que hablar un poco también de cuál es la organización política que permite que ante tal crisis económica y ante tal virulencia del imperialismo, estando tan cerca, haya podido resistir el pueblo cubano. Y solamente para cerrar, en otra coronación de gloria,
Argentina fue uno de los primeros países en romper el bloqueo cubano cuando durante el gobierno de Perón, con Helbar como ministro de Economía, se decide a enviar dinero y a enviar automóviles que ante el planteo de la Ford de no querer enviarlos, pero no amenaza con la expropiación o la nacionalización de la Ford para poder enviar eso. Siguiendo los chivos y siguiendo el diálogo, pueden ver más en el programa de Helbar de Cabaret Voltaire que hice. Pero nada, nos parecía importante poder hablar de qué es efectivamente Cuba y el proceso revolucionario cubano para poder, aunque sea, entender la superficie de por qué esto sigue resistiendo a pesar de esos ataques y por qué no se puede entender cómo Estados Unidos nunca invade directamente, porque efectivamente uno entiende cuando conoce y cuando se instruye, gracias a los compañeros que tenemos allá, que para Estados Unidos poder ocupar efectivamente el territorio cubano e instalar un gobierno debería básicamente desaparecer a todos los cubanos. Claro. Porque es una organización de la nación. Gente, son 12:33. Les queremos agradecer mucho. Primero a todos los que se quedaron ahí. Tuvimos aproximadamente 800 personas todo el tiempo de las 10 de la mañana hasta las 12:30, un sábado, que es exactamente el mismo número que hacen canales que tienen 100 veces la estructura nuestra, un viernes a las 6 de la tarde, por decir un horario. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Recuerden, por favor, comentar, suscribirse, poner like, donar ahí al régimen para que podamos seguir mejorando, para que Kevin se vuelva a Rosario en un pullman y Fran Tayana también vaya para allá en el mismo colectivo. Lo vamos a ver mañana hablando de India en Cabaret Voltaire. Así que nada, nos sirve mucho todo lo que nos puedan ayudar, pero nos sirve todavía más esto, el like, la crítica, el elogio, el corazón y demás. Así que muchas gracias por todo y principalmente muchas gracias a Andrea, que estuvo atrás con las redes, a Moisés y a Silvio, que nos bancan cuando nos pasamos de horario, como siempre, con la mejor cara, como siempre, y con la mejor predisposición. Acá para la izquierda un... Fíjense, a ver, el último, las banderas de Irlanda y Argentina, nada. Es porque, a ver, Kevin Bryan habló de Irlanda porque su apellido, como dijo el señor Bona, es irlandés. Fue una columna realmente sanguínea, o sea, pasional. Así que bueno, tenemos también eso. De nuevo, muchas gracias a todos. Fran Tayana, Pablo Borda, yo, Ayen Nessi, Agustín Chena, Kevin Bryan, Juan Rattenbach, Laura Civale y atrás de cámara Andrea, Moisés y Silvio. Muchas gracias. Viva el rey. Adiós.